Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Javier Tello, entrevistaré al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, sobre la reciente Marcha por la Paz, la renuncia del secretario de Seguridad Pública solicitada por Javier Sicilia y, desde luego, varios temas más relacionados con el tema de la seguridad pública en nuestro país. Luego pasaremos al tema que estamos debatiendo a lo largo de esta semana. ¿En qué situación se encuentra la sociedad civil mexicana y hacia dónde va? Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. La Marcha por la Paz, convocada por el escritor Javier Sicilia, que concluyó hace poco más de una semana, revigorizó el debate público sobre la lucha contra el crimen organizado. Durante el evento de clausura en el Zócalo capitalino, se cuestionó la estrategia adoptada por el gobierno del presidente Felipe Calderón y se plantearon varios puntos de acción que buscan redirigir esta estrategia. Asimismo, durante el acto, Javier Sicilia pidió la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como muestra que el presidente Calderón había escuchado las demandas de la sociedad expresadas en la marcha. Ante estas propuestas y reclamos, el presidente Calderón se dijo dispuesto a reunirse con los organizadores para escuchar sus razones, así como para dar a conocer los argumentos del gobierno en esta lucha y las acciones que se han puesto en marcha para combatir la inseguridad. Y para platicar el tema de la marcha, incluyendo la solicitud, el pedido de renuncia de García Luna, solicitado por Sicilia, así como de varios temas, hay muchos temas que discutir de la agenda de seguridad pública, tenemos el gusto de que haya regresado aquí a la mesa de Es la Hora de Opinar el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré. Alejandro, muy buenas noches, gracias por venir. Leo, buenas noches, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues ya hace un ratito que no estabas con nosotros y bueno, pues sigue el tema, ¿no? Sigue el tema. Tenemos muchas preguntas que hacerte. Javier Tello, buenas noches. Leo, buenas noches. A ver, yo empezaría con el tema de la marcha, ¿no? También quiero tratar después el tema del artículo que publicaste en Nexos, desde luego, que tiene que ver con el tema de la estrategia, pero empecemos con el tema de la marcha. ¿Cómo recibió el gobierno federal la marcha de Javier Sicilia? Con atención, con interés, con reconocimiento de el dolor que motiva a muchos de quienes participan en esta manifestación y en otras, haciendo nuestra la exigencia de que se frene la violencia, de que los criminales que provocan la violencia encuentren su castigo, que se haga justicia, y ciertamente, como lo hemos hecho desde el principio de la administración, con plena disposición a dialogar con todos los actores sociales, a evaluar la estrategia, a evaluar sus alcances, y con la absoluta convicción de que la seguridad auténtica se llega con justicia, es decir, poniendo a los delincuentes a disposición de un sistema que los haga pagar por sus delitos. Y precisamente por eso se están haciendo toda una serie de acciones para impulsar esa transformación. A ver, esta no es la primera marcha, probablemente no sea la última marcha relacionada al tema de la seguridad pública, pero muchos sintieron que esta marcha tuvo un tono diferente a otras, en particular que estaba más partidizada, más politizada, decían unos. ¿Sintieron ustedes eso y es algo que les preocupa o que es natural? Yo creo que los motivos por los que distintas personas participan en una manifestación no deben calificarse por parte del gobierno. Lo que tenemos que hacer es escuchar las razones, escuchar los argumentos, abrir el espacio para el diálogo y buscar una salida constructiva, porque todos estamos de acuerdo en que lo que deseamos es seguridad, es tranquilidad, es justicia, es paz, es reconocer que estamos en una situación de criminalidad que no se gestó hoy ni hace 4 años, se gestó hace muchos años, y que el esfuerzo que se requiere es un esfuerzo que requiere también de comprensión, que requiere de construcción y que requiere ciertamente de la participación exigente de la sociedad. Y ciertamente pues, esa exigencia
muchas veces se manifiesta como inconformidad y el reto de todos, desde luego empezando por la autoridad federal, pero ahí se manifestaron también con críticas fuertes a diversos actores, no solamente al gobierno federal, claro, es construir a partir de esa inconformidad, y en ese sentido la Secretaría de Gobernación está trabajando. Déjame hacerte una pregunta, porque una de las seis propuestas del pliego petitorio tenía que ver con esta cuestión, si no mal recuerdo, no sé cómo estaba fraseado, pero decía Javier que había que abandonar el enfoque de guerra. ¿Lo tienes ahí? Sí, era poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana. Ese es uno de los puntos resumido, exacto, un poquito editado, pero básicamente es ese. A mí ese me parece un punto interesante, sobre todo a la luz, Alejandro, de lo que ha sucedido últimamente con el tema de que si es guerra, no es guerra, etcétera. Este punto en particular, ¿cómo lo explica el gobierno federal? No quisiera yo poner palabras en la interpretación que se hace de esa petición, pero sí vale la pena subrayar algunas cosas. La participación de las Fuerzas Armadas no es por necedad, ha sido por necesidad. Al inicio de la administración, con fenómenos de violencia y de crimen muy violento, muy impune, en lugares como Michoacán, Tijuana, Chihuahua, etcétera, contaba el gobierno federal para ir en auxilio de los ciudadanos y de las autoridades locales con 6.500 policías federales. Teníamos que hacer uso de la fuerza pública que la Constitución además le otorga, la función que la Constitución le otorga a las Fuerzas Armadas para poder ir en auxilio de estas comunidades. Se ha desarrollado la Policía Federal, hoy tenemos más de 36.000 policías, etcétera, pero tenemos que reconocer pues, que se hacía como una necesidad de entrada. De entrada también, pues ustedes lo saben y lo han discutido aquí, pues todavía falta un trecho. 36.000 policías federales son bastantes. Sí, claro. Pero la gran fuerza policíaca que se tiene que construir es la que está a nivel estatal y municipal, y es una tarea que no va al mismo ritmo. Entonces, ese es el primer tema que hay que aclarar, es decir, la alternativa Era una necesidad en el 2006 cuando toma posesión el presidente Calderón. Por supuesto, y ¿Sigue siendo una necesidad en el 2011? Por supuesto que sigue siendo una necesidad, en la medida en la que todavía hay algunas organizaciones criminales, en particular en algunas zonas del país, como es el caso de Tamaulipas, de Nuevo León, que despliegan una capacidad de fuerza importante, que despliegan una zona de actividad criminal importante y a la que se le tiene que hacer frente precisamente con esa capacidad. Y precisamente hemos dicho con toda claridad que su presencia debe de ser subsidiaria y temporal, es decir, tenemos que construir las instituciones de policía, tanto federal, pero especialmente la local, que nos permita poderle decir a las Fuerzas Armadas que solo se van a necesitar en casos, una vez más, excepcionales. Aquí me imagino que parte, para seguir con el mismo tema, parte de la crítica, más que al uso del ejército, que ya había sido utilizado y siempre ha sido utilizado el ejército en el combate contra el narcotráfico, en otros sexenios en el pasado, es el enfoque militar, que tiene que ver, como decía Leo, un poco con esta idea de que es una guerra. Es decir, el que se usa el ejército, creo que mucha gente aceptaría que se tiene que usar para cierto tipo de operaciones, pero aquí me imagino que la crítica es que al parecer, o para muchos, el enfoque ha sido un enfoque militar, de uso de fuerza, de objetivos militares, de estrategias militares. Bélico, más que otro tipo de enfoque. Y me imagino es a lo que se refieren otra vez, estoy interpretando, a lo que tal vez se refieren algunos al decir que hay que cambiar la estrategia de guerra por un enfoque de seguridad ciudadana. Mira, nosotros hemos hablado desde hace ya varios meses de que la estrategia, y así se planteó desde el principio, y públicamente se pueden ver los discursos del señor presidente, lo que ha publicado él, lo que han dicho los distintos secretarios de Estado, los procuradores, etcétera. Hay un componente muy visible, que es desde luego la presencia de la Fuerza Federal en las zonas en donde está más delicado el tema de la criminalidad. Pero ese es solamente un eje. Hombre, hemos transformado la Constitución para poder contar con un nuevo sistema de justicia penal. ¿Qué tiene eso de militar? Hemos cambiado las leyes en términos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Policía Federal, ha aumentado la Policía Federal de manera muy significativa, tenemos cada vez más capacidades de inteligencia en manos de la Policía Federal y en Plataforma México para que lo puedan utilizar todas las autoridades policíacas del país. Estamos con una estrategia de tejido social muy importante, se nos olvida a veces.
pero nada más en los primeros 4 años de la administración del presidente Calderón, la cobertura de educación superior en nuestro país pasó de 25% a 30%, la meta de todo el sexenio, que es claramente un componente central de tener mayores oportunidades para los jóvenes, mayor productividad, etcétera, como una parte de un esquema integral de resarcir un tejido social que estaba dañado, por no hablar de la estrategia de cooperación internacional. Muy buena parte de lo que se tiene en Iniciativa Mérida es, por ejemplo, capacitación para los jueces y los defensores de oficio del nuevo sistema de justicia penal. No cabe duda que lo que recibe más atención, lo que recibe más cobertura, tiene que ver con el componente de las detenciones, de la caída de los grandes líderes de las organizaciones, y creo que es un componente importante, pero en modo alguno es el único componente de la estrategia. Y hay otros componentes que también, derivados justamente del diálogo, de hablar con la ciudadanía, de escuchar, de la iniciativa del propio presidente, de que esta sea una lucha democrática por la seguridad, vienen de opiniones ciudadanas. Nueva ley de lavado de dinero, nueva ley de secuestro, un énfasis en una estrategia de comunicación diferente y toda una serie de cambios y ajustes que se han venido dando en una estrategia que, repito, es integral. Ahora, déjame hacerte ahí, lo que me llama la atención, Alejandro, es que, y tú correctamente lo apuntas, del tema de la Policía Federal, y de que quizá uno de los legados más importantes que vaya a dejar el presidente Calderón es una Policía Federal pues más grande, con más elementos, con inteligencia. En fin, todavía falta mucho, pero realmente sí, yo creo que sí se ha avanzado. Y en ese sentido me llamó mucho la atención el pedido, la solicitud en la marcha de la renuncia de García Luna. Nosotros expresamos lo que teníamos que expresar al respecto y creo que el presidente de la República también ha dicho, no siempre vamos a estar de acuerdo en todo lo que se manifieste ni lo que se pida, pero es lo importante que en aquellas cosas en las que podamos encontrar coincidencias podamos construir, ¿no? Pero en ese sentido, el gobierno sigue apoyando, y porque tú lo dijiste, y lo dijiste un día después, pero ahorita ya a la distancia, digamos, de lo caliente que estaban los ánimos después de la marcha, a la distancia, ¿cuál es el papel de Genaro García Luna en el gobierno del presidente Calderón? Subrayo que ha habido una construcción institucional verdaderamente muy notable. No solamente es una policía más grande, más capaz y con mayores atributos tecnológicos, es una policía mucho más sujeta a controles de confianza, mucho más sujeta a escalafones, mucho más sujeta a la búsqueda de construir una imagen para que más muchachos mexicanos quieran ser policías y sentirse dignos y que su familia se sienta orgullosa de que ellos son policías honestos. Creo que es una construcción institucional del gobierno del presidente Calderón, que ha sido dirigida por el secretario García Luna. Digamos, un dato, de esos 36,000 policías federales, 7,000 de ellos son egresados de las mejores universidades públicas y privadas del país. Así se construyen. Y ya no son militares, ¿verdad? Cosa que antes eran muchos militares todos, vestidos de azul, ¿no? Así inició el sexenio, 6,500 policías federales, un grupo equivalente de aproximadamente 5,000 que eran, pues digamos, un apoyo del ejército a la fuerza de la Policía Federal. Hoy estos 36,500 son todos policías federales de la propia corporación. Esta demanda de Javier Sicilia, que efectivamente sorprendió a muchos cuando la anuncia, al parecer un poco improvisadamente, en la clausura en el Zócalo, hace un cierto eco con la demanda en su momento de Alejandro Martí de que si no pueden, que se vayan. Hablando de responsabilidad ante este tema, ¿quién dirías tú que son los responsables de enfrentar este reto? No estoy hablando de nombres y apellidos necesariamente, sino de las instituciones. Todos, Javier. Todos, ¿y qué papel le corresponde a cada quien? Cada quien en función de sus atribuciones. Mira, para simplificar un poquito, 90% de los delitos son delitos del fuero común, es decir, responsabilidad primordial de las autoridades locales. 9% solamente de la autoridad federal. Pero lo que tenemos que reconocer es que esta es una lucha de México por la seguridad. Hay un papel muy importante del gobierno federal, ha habido un papel muy importante del Congreso, tiene que haber también un papel muy importante del Poder Judicial y de los 3 órdenes de gobierno, pero también de la sociedad, de los medios de comunicación. Han firmado un acuerdo histórico en el reconocimiento de que se necesitan hacer cosas para atender esto que indudablemente es primero, y creo que eso lo subraya la propia marcha, es el reconocimiento de una realidad a la cual todos tenemos que atender.
Segundo, es el reconocimiento de que cada quien en el ámbito de su atribución tiene algo que hacer. Y de nadie se pide heroísmo ni martirio. Se pide sentido de responsabilidad, particularmente de quienes tienen liderazgo. Ahora, yo creo que con respecto a la marcha y con respecto a lo que ha pasado en las últimas semanas, Alejandro, el tema es que hay mucha gente en los medios de comunicación, en las calles, cuestionando la estrategia del presidente Calderón en materia de seguridad. ¿Por qué? Bueno, pues porque la violencia ha aumentado en el país. El mes pasado, de acuerdo a los ejecutómetros estos que existen en los periódicos, tuvimos un mes muy aciago, un mes de muchas muertes. Y bueno, en la medida en que, digamos, se apilan los cadáveres, empieza a haber dudas sobre la estrategia. Esa es una realidad, que existe una ciudadanía preocupada por los resultados de la estrategia. Creo que es importante el tomar en cuenta que más allá del conteo global, hay casos en los cuales la violencia claramente se ha reducido. Y donde se ha reducido es donde se empiezan a dar con mayor celeridad y mejor coordinación los distintos componentes de la estrategia. Buena presencia federal, buena coordinación con las autoridades locales, ciudadanía que se activa, crítica y perspectiva, buena colaboración internacional y también un esfuerzo importante en materia de tejido social. Baja California es un ejemplo que ya hemos comentado. 2008 hubo un nivel de violencia sumamente elevado y de otros crímenes también. Sí, la vez pasada que viniste no los pusiste. Eso se ha reducido y se mantiene en niveles bajos sin que estemos hablando de que el problema está resuelto. Pero incluso hoy día tenemos ejemplos como Tijuana Innovadora, que son la manifestación de que la ciudadanía en Tijuana está contribuyendo de manera muy decisiva a darle la vuelta a la página, sin ignorar el problema. Ciudad Juárez. Ciudad Juárez va mejorando. Ciudad Esa Juárez es una buena diferencia de cuando vino la última vez, Javier. Sí, y desde luego, creo que también tenemos que ser cuidadosos en evitar suponer que este es un proceso que tiene un principio y un fin inmediatos. Es un proceso permanente, Leo. Los problemas que generaron la violencia, los problemas que generaron la criminalidad, la presencia enorme de organizaciones criminales muy potentes, se gestaron durante 20 años quizás. En un entorno que ustedes han debatido desde una perspectiva, pero con toda claridad, de mercados internacionales del delito que no podemos ignorar. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuáles son las alternativas? Hay una alternativa que es la de seguir combatiendo el crimen, seguir construyendo las instituciones que nos van a dar seguridad auténtica y seguir perfeccionando la estrategia y estando muy atentos a la crítica. Y hay otras alternativas que parecieran sugerir, híjoles, que mejor no vayas tras los malos. Esa alternativa no es alternativa para el gobierno de la República, no lo debiera de ser para nadie, Leo. Bueno, si quieres, No, nada más, regresando a los números a nivel agregado, a nivel país, independientemente de que ha bajado la violencia en algunos lugares, lo que tal vez tiene a mucha gente preocupado es que 2007, que es el primer año de gobierno del presidente Calderón, ¿no? Realmente, fue el mínimo histórico en términos de violencia, de homicidios por 100,000 habitantes. Llegamos a un mínimo histórico de 8. En 2009, según los datos de Escalante, llegamos a 18. O sea, rebotamos casi al máximo histórico que había sido en 1992. Todo parece indicar que 2010 seguirá subiendo. ¿Ustedes tienen la impresión de que antes de que termine el sexenio esto va a dejar de crecer al mismo ritmo o incluso podría bajar? ¿O es muy difícil manejar ese tipo de datos? El dato que te estoy dando, del cual tenemos certeza, es lo que ha ocurrido y lo que se ha logrado con la participación de la ciudadanía y las fuerzas de seguridad en casos como Tijuana y Ciudad Juárez. Y en la medida en la que seamos capaces de avanzar con celeridad en Nuevo León, también vamos a tener mejores resultados. Y ciertamente, es decir, la violencia no viene por generación espontánea. Es el resultado de estructuras criminales que crecieron durante mucho tiempo, que diversificaron sus actividades y que se empezaron a pelear por esas actividades. Y la única forma en la que pueden reconocer su disputa es por la vía de las armas. Y justamente lo que tenemos que hacer es no eludir esa realidad, Javier. Tenemos que atenderla
buscando a los criminales, poniéndolos tras las rejas, generando mejor inteligencia y haciéndolos que paguen por sus delitos. Y hay casos en los cuales estamos empezando a ser exitosos, tenemos que replicar esa estrategia con mayor celeridad en otros lugares donde todavía no se han reducido los índices de violencia. Bueno, vamos a hacer una pausa, tenemos que hacer una pausa, vamos a regresar aquí con Javier Tello y Alejandro Poiré para seguir hablando de la agenda de seguridad pública en nuestro país. Les recuerdo que nos pueden enviar comentarios a mi cuenta de Twitter, Leo Zuckerman, tal como aparece en la pantalla. Y bueno, regresamos en un momento más aquí a Foro TV.